¿qué tal? Bienvenidos a Los Compas Podcast. Hoy es viernes 5 de junio, son las 8 de la noche. Y bueno, ya tenemos el tema de hoy, que hoy es un tema muy polémico, la verdad, porque es lo que ha estado generando. Y de hecho, Mar nos compartió que era un top trending el día de hoy. Y hoy es el episodio 42, así que estén atentos porque ya tenemos a nuestros invitados especiales. Mar, cuéntanos, ¿a quién tenemos de invitado especial el día de hoy? Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Los Compas Podcast. Y bueno, hoy tenemos dos invitados muy especiales con el tema polémico acerca de, ustedes ya saben de qué se trata, pero yo no les voy a dar detalles. Mejor les voy a presentar a nuestros invitados especiales. Y primero vamos a darle la bienvenida a Rafael Jerez, quien es abogado por la Universidad Nacional Autónoma, investigador de la Asociación para una Sociedad Más Justa, egresado del programa para el fortalecimiento de la Fundación Pública en América Latina y del American Council of Young Political Leaders y columnista del diario La Tribuna. Hola, ¿cómo está, Rafa? Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como bien lo dijiste, es un tema bastante polémico, pero estoy contento de estar aquí con ustedes y también compartiendo el panel con Kenneth Madrid, que de hecho es uno de mis mentores en este tema y en otros temas de gestión pública y derecho. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y también como lo mencionaba ahorita el abogado Rafael Jerez, el otro invitado de lujo que tenemos hoy en Los Compas Podcast es el abogado Kenneth Madrid, quien es coordinador de la Unidad de la Reforma del Sector Justicia y Seguridad de la Asociación Más Justa ASJ, especialista en Administración de Justicia Penal con enfoque socio-jurídico por la Universidad Nacional de Costa Rica, diplomado en Reforma Judicial en América Latina y el Caribe por el Instituto del Banco Mundial, así como el Consejo General del Poder Judicial de España y el Centro de Estudios Judiciales de las Américas, CEJA. Cuenta con una experiencia profesional de más de 23 años en el sector justicia y seguridad. Así que le damos la cordial bienvenida al abogado Kenneth Madrid a Los Compas Podcast. ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias. Contento de estar acá en Los Compas Podcast. Como dijo Rafa, compartiendo con Rafa, con quien nos une una gran experiencia profesional. Y por supuesto agradeciendo a ustedes y a toda su amable teleaudiencia que siempre los ve por todos los canales que ustedes tienen disponibles. Así que aquí estamos ya y contentos de estar con ustedes. Bueno, y es un placer tenerlos aquí porque es un tema muy polémico el que está pasando ahorita en Honduras, y es sobre esto del nuevo Código Penal, que en mi caso, la verdad, yo soy ignorante mucho del tema que está sucediendo, pero sí se ve bastante movimiento a través de las redes sociales, y es por ello que queremos darle al público a conocer qué es lo que está pasando con el nuevo Código Penal, porque se escucha bastante en redes sociales sobre impunidad, sobre que los políticos corruptos no van a pagar ningún tipo de pena por hacer actos de corrupción. Entonces ese tema ha venido como que a revolver esto de las redes sociales. Pero para entrar en el tema, el nuevo Código Penal fue aprobado en el periodo pasado y en aquella ocasión se dio 3 años de vacatio legis. Quisiera que me explicaran qué significa esto de vacatio legis. Sí, muy bien. Vacatio legis básicamente es una figura que la Constitución de la República contempla, y es que cuando se aprueba una ley en Honduras, aprobada por el poder del Estado, que tiene la competencia para ello, que es el Congreso Nacional, una vez que finaliza ese proceso de aprobación de la ley, entonces se publica en el Diario Oficial del Estado, que es el Diario Oficial La Gaceta. La Constitución establece que tiene 20 días después de haberse para que esta ley sea aplicable, es decir, que todos los ciudadanos de la República estemos obligados a cumplir. Este periodo que está entre la publicación y la aplicación de la ley efectiva se llama vacatio legis, es decir, popularmente le podemos denominar vacación de la ley. Lo que sucede es que este periodo existe para que los ciudadanos podamos familiarizarnos con la legislación que es aprobada por el Congreso. Porque, no sé si ustedes sabían, pero la ley hondureña determina justamente que ninguno de nosotros como ciudadanos podemos alegar ignorancia de ella una vez que es vigente. Es decir, puede ser que no la conozcamos, puede ser que no sepamos su contenido, pero no podemos ante un órgano competente decir que lo desconocemos
porque como ciudadanos estamos obligados justamente a eso, a comprender su contenido. Entonces, los periodos de vacatio justamente tienen ese objetivo, se pueda socializar el contenido de la legislación que es aprobada en el Congreso Nacional. Abogado, me gustaría hacerle una consulta. Ahorita, a mediados del mes de mayo, en la última sesión del Congreso Nacional, que fue vía virtual por el tema de la pandemia que estamos viviendo ahorita, se extendió. ¿Qué pasaría al terminar este periodo de la vacatio legis? Muy bien, entonces, como tú bien lo dijiste, se extendió la vacatio legis en mayo por 45 días, eso fue el 9 de mayo, bajo el alegato de que, bueno, el Congreso Nacional iba a proceder a socializar el contenido del nuevo código, pero por otro lado iba a hacer una convocatoria pública para recibir propuestas de reforma a su contenido, que también es procedente en esa época de vacatio legis. ¿Qué es lo que va a pasar cuando finalice? Bueno, lo que va a pasar cuando llegue el 25 de junio, que es el último día de la vacatio, es que automáticamente el Código Penal va a ser aplicable. Es decir, todo su contenido va a estar vigente en el país y por lo tanto los ciudadanos, pero también las autoridades públicas van a estar en la obligación de aplicarla y de cumplir. Wow, qué interesante. La verdad que es importante que sepamos estos datos, pero yo quiero que usted nos comente acerca del aspecto novedoso que tiene esta ley. Muy bien. Si quieren después, Kenneth también puede complementar, porque creo que en esta parte él muy bien lo desarrolla justamente en un análisis que hizo al respecto. Pero inicialmente lo que les puedo decir es que la parte más polémica, que es la que se discute en redes sociales y en medios de comunicación, es que, ok, el Código Penal que todavía está vigente, que le podríamos denominar Código Penal viejo, contiene delitos y penas, ¿no? Esa es la función que cumple un Código Penal. Este nuevo Código Penal también contiene delitos y penas. Quizás una de las grandes diferencias, y es la más discutida públicamente, es que para algunos delitos que estaban en el Código Penal vigente, el Código Penal viejo, estos delitos en su mayoría se mantienen en el nuevo Código Penal, pero lo que cambia es decir, si hay delitos que acá estaban castigados con penas relativamente altas, en el nuevo código algunas de esas figuras, especialmente con respecto a algunos delitos, se rebajan. Entonces obviamente eso generó el rechazo social y podríamos decir que es una de las novedades, pero también tiene algunos aspectos positivos, es decir, hay delitos que estaban contemplados en el derecho internacional que ya eran legislación hondureña, pero se incorporan al nuevo Código Penal para oficializarse dentro de este cuerpo normativo. Hay muchas cosas, tanto buenas como negativas, pero obviamente, como bien lo decía el abogado Madrid al principio, lo poco negativo, mucho negativo que pueda tener el código con respecto a esa reducción de penas es lo que genera que no disuada a las personas para cometer delitos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se supone que el Código Penal, las penas, recordemos que las penas en gran medida son reclusión, es la que todos conocen. La reclusión es lo que se denomina meter preso a alguien, ¿no? Privar de la libertad personal. La libertad personal es uno de los derechos humanos más protegidos por la ley nacional e internacional, porque se maneja que ustedes pueden estar con vida, que la vida es otro de los derechos humanos, pero para poder realizar sus metas, su proyecto de vida, necesitas de esa libertad personal para poder hacerla. Con la privación de esa libertad personal a través de la reclusión, que es una de las penas que contemplan los códigos penales, lo que se busca es reinsertar a la persona a la sociedad después de que comprendió que el delito que cometió vulnera en cierta medida el Estado de Derecho en el que vivimos. Entonces, obviamente, al poner penas más bajas de las que tenías antes, en teoría no estás disuadiendo a alguien para que cometa un delito. Justamente porque y eso puede beneficiar a alguien que ya está cumpliendo una condena o que está siendo procesado por un delito de los que se redujo la pena en el nuevo Código Penal. Abogado Kenneth, bueno, aquí en los aspectos novedosos que pudimos encontrar, dice, la pena va a ser de acuerdo a la proporcionalidad en ciertos delitos, como por ejemplo el delito
de tráfico de drogas, malversación de caudales públicos, pedofilia y pornografía infantil, y supongo que también va a venir en temas como de digitalización, como exposición de datos personales a través de las redes sociales, uso de perfiles falsos para atacar a personas. ¿Está contemplado esto en el nuevo Código Penal? Sí, en efecto. El nuevo Código Penal al final trae 50 figuras delictivas nuevas adicionales a las que tiene el actual código. Y también trae una novedad que trae un tema de días multa, que es diferente a la multa tasada, que le llamamos nosotros los abogados, que es lo que comúnmente conocemos como se le impone una multa de 500.000 empiras, una multa de 1.000 empiras, que ese es un sistema de multa tasada que le llaman en diferentes países. Ahora el sistema penal moderno impone lo que se llama un sistema de días multa, que significa que a usted le imponen un sistema en el cual lo condenan a 100 días multa, a 250 días multa. ¿Y en qué consiste? En que el juez le hace una evaluación socioeconómica a cada persona que es condenada y le impone el valor de ese día multa de acuerdo a su capacidad económica. El que más tiene, más paga. El que menos tiene, más paga. Ese es un aspecto constitucional que viene a significar y a darle valor a que nadie puede ser condenado a penas proscriptivas, infamantes, en el cual usted en el cual no pueda pagarlo. Esa es una de las cuestiones que son de beneficio, digamos, en el código, y en el cual ya algunos países tan cercanos al nuestro como Costa Rica ya había declarado que un tema de multa tasada es inconstitucional y que debe ser un sistema de multa, de días multa, que es un sistema escandinavo que vino desde ese sector de Europa. Ahora bien, como usted decía, también viene el tema de las penas proporcionales, y no solo en los delitos que usted bien mencionaba, sino también en otra cantidad de delitos en el cual las penas son graduales. ¿Qué significa lo que usted mencionaba? Bueno, que hay siempre en todos los delitos un tipo básico, es decir, una conducta que es la que tiene prevalencia en todos los tipos. Esta es la conducta normal, luego hay un agravante, es decir, hay unas conductas mucho más severas y que tienen un valor y van aumentando. Para dar un ejemplo, puede decirse que en una conducta de malversación de caudales públicos, por ejemplo, que uno de los delitos contra la administración y que todos los hondureños lo catalogamos como delitos contra la corrupción pública, hay un tipo básico, digamos, el que se apropie de bienes del Estado, es castigado con de 4 a 6 años. Pero si los bienes superan 100.000 empiras, sube de 6 a 9 años. Y si también se incurre en daño patrimonial a asuntos históricos, culturales o aspectos que van relacionados a la salud, se incrementa 1/3 adicional la pena. Eso, por ejemplo, son algunas de las novedades y está bien gradualizar las penas porque tiene que ver con el daño que se va ocasionando. Pero sí también se puede ver que esos son los aspectos positivos, pero también hay aspectos negativos que nosotros hemos señalado y que son demasiadas atenuantes. ¿Qué significa? Las demasiadas atenuantes significa que le dan demasiada oportunidad al que ha infringido el ordenamiento jurídico para que pueda reducirse la pena de una manera desproporcionada, de usted tener prácticamente poder ser condenado a 12 años de reclusión en un tema de malversación de caudales. Al final podría nada más ser condenado a una pena menor de 4 años en un atenuante que se llama que si usted devuelve el dinero que usted hizo uso de él antes de que se inicien las investigaciones, entonces usted podría ser beneficiado con esa pena, y eso creemos que va en contra de un buen ejemplo de tener el dinero público sagrado, no tocarlo, utilizarlo únicamente en lo que corresponde y de acuerdo a cómo está diseñado la planificación del Estado. Por lo tanto, son algunas de las cosas y esas atenuantes las vemos muy repetidamente en todo el código. Y las personas que defienden el código dicen, miren, es que el derecho penal es la última razón del Estado. El derecho penal debe de llegar cuando ya no hay otro asunto o otra situación, pero eso es cierto. Pero lo que ellos, como ellos aplican, está malo, porque
cuando el derecho penal se dice que la última razón es cuando el Estado crea mecanismos de otra índole para buscar una salida, es decir, crea mecanismos en el derecho procesal, que es una norma que rige cómo se le va a juzgar a usted a través de un juicio oral, a través de un procedimiento que le garantice a usted todos sus derechos, y en ese procedimiento usted tiene salidas, es decir, usted acepta su culpabilidad dentro del procedimiento y entonces a usted le permiten con otras garantías poder tener otro tipo de situaciones y otras reducciones de la pena no tan desproporcionadas como ahí están, y además reparar civilmente el daño, entregar todo lo que usted se había apropiado, por decirlo así, y también otros mecanismos que permiten al Estado poder tener que esa persona pueda al final del camino entregar todo lo que había apropiado y al final también buscar los fines de que los demás ciudadanos no delincan y no incluyan también en ese tipo de conducta. Bueno, y aquí surge una consulta, porque este delito de malversación de caudales públicos es uno de los más sonados en la sociedad por el tema de la impunidad, por el tema ya en el pasado que se ha vivido en el país de funcionarios corruptos. Mi pregunta es orientada, abogado, porque usted mencionaba ahorita de la reparación, de reparación de daño, que bueno, si una persona robó, un ejemplo, una cantidad, 10.000 lempiras, esta persona si devuelve estos 10.000 lempiras, quiere decir que sería beneficiado con una reducción en su pena. Entonces la pregunta surge, ¿qué tan justo es? Porque, o sea, robo es robo. Me gustaría saber, abogado. Sí, mire, personas que tienen un criterio y lo hacen saber, son dos cosas muy diferentes cuando se protegen bienes jurídicos en el derecho penal. Cuando hablamos de bienes jurídicos es lo que el Estado trata de salvaguardar al momento de crear normas prohibitivas para las personas. Por ejemplo, cuando crea normas dedicadas a prohibir que una persona mate a otra, el bien jurídico que protege es la vida. Cuando prohíbe que una persona no pueda tener relaciones sexuales que no sean voluntarias con otra persona, está protegiendo la libertad sexual de la persona. Y a eso le llamamos bienes jurídicos protegidos. Pero nosotros llegamos a un punto en esto y es lo que no se puede comprender por las demás personas. Y es el tema de que una cosa es la relación entre particulares, y cuando particulares vienen a trastocar los ordenamientos de las normas que el Estado ha dado, y otra cosa es cuando usted irrumpe y el Estado se pone en una situación de víctima. Esa es otra situación, y ahí para mí es ese bien jurídico en el cual el Estado es sagrado y puede estar la fe pública, la administración pública, para dar un ejemplo, la salud pública, eso es sagrado, y eso ahí no se puede, y eso no puede ser tratado con pluma blanda las personas que entren a ese esquema. ¿Por qué yo le he hablado de la reparación integral del daño? Porque es diferente cuando es entre particulares. Por ejemplo, si Juan viene y le roba el televisor a Pedro, entra a su casa, irrumpe y le roba el televisor. Viene Pedro, va a poner la denuncia y el Ministerio Público comienza a investigar a esta persona, lo detiene y va privado de libertad. Al final, ¿qué quiere Juan? Que recuperar su televisor. Porque ¿qué gana con que Pedro esté 10 años privado de la libertad y Juan nunca más va a tener su televisor? Porque tiene una condición económica que no le va a permitir para comprar su televisor, etcétera, y ya se había comido el dinero. Entonces, ahí sí permite que haya una reparación integral del daño, y si Pedro le paga el televisor a Juan, no hay ningún problema. Pueden conciliar y Pedro se puede ir para su casa y se acabó el conflicto penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal está hecho no para robar conflictos a los particulares, está hecho para solventarlo y que realmente la sociedad pueda vivir en armonía y puedan tener un ámbito de tranquilidad. Entonces es ahí donde los ciudadanos de este país, todos los habitantes, deben de comprender que una cosa es cuando el Estado es la víctima y otra cosa es cuando hay relaciones entre particulares, que ahí el derecho penal entra y tiene una capacidad de negociación amplia y de poder las víctimas con los agresores, de poder conciliar cualquier tipo de situación que puede estar en camino y generar lo que todo se busca al final, generar la paz social entre todos. Porque mire, algo que usted me mencionaba,
Mire, y algo que le quede quedar claro a la población, que en efecto sí quiere ser sujeto activo de un delito. Y ninguna persona que comete un delito se va a poner a pensar primero, quiero ver cuántos años me tocan en el Código Penal para ver si puedo cometer este delito o no. Voy a leer la norma y después, no son muchos años, ya no lo voy a cometer. Eso nunca pasa. Y es lo que la norma dice que también sirve para disuadir, pero eso se llama prevención general y eso nunca sirve. Por eso decía un jurista alemán que se llama Wilfried Hasener, que decía que eso no sucede en el hombre común. Ellos le llaman el hombre o económico. Ese hombre no existe. No hay ningún hombre que haga eso. Ninguna persona que viera a robar va a ir a ver el Código Penal primero. Por eso la norma sirve nada más como información para efecto de que la norma hace una ilusión ahí en el sentido de saber, bueno, yo ya estoy aquí, estoy vigente, como explicaba el abogado Jerez, ya estoy acá y entonces cualquier persona que cometa ese delito pasa la sanción que se le va a crear los mecanismos de negociación, los mecanismos para poder reparar las partes y para que todas las personas puedan vivir en sociedad. Bien, ahora bien, bueno, respecto a lo que estaban hablando de que se está tratando de que tratar de los derechos humanos sean respetados y todo eso, hay un punto muy importante y es respecto a la libertad de expresión. Hemos visto de que se ha privado, bueno, sobre todo a los periodistas, los comunicadores se han visto muy afectados en esta situación. Entonces quiero que nos comenten acerca de esto. Bueno, voy a decir algo yo y luego Rafa me complementa. Okay. Mire, ahí en lo particular yo soy de un criterio muy sui generis. Miren, el tema de los delitos contra el honor de las personas que están regulados ahí en el nuevo Código Penal y al igual están en el actual Código. Se ha tergiversado ese término y se le ha dado una interpretación errónea. Miren, los delitos no limitan la libertad de expresión, ni están tipificados en el código para reprimir la libertad de expresión ni en contra de los periodistas, ni en contra de los dueños de medios, ni en contra de ninguna actividad de redes sociales. El detalle es que como sea mal utilizado para efecto de para poder reprimir libertad de expresión y poder utilizarlo mal, los delitos de libertad de expresión se han establecido en el código para que Juan, que es vecino de Pedro, Juan no le rompe el honor a Pedro y que es vecino mío no me insulte, no me diga cosas que no son ciertas y que si lo hace por un medio de publicidad, entonces también pueda yo obtener una sanción penal porque nadie puede violentar el honor de ninguna persona. Entonces yo les decía, bueno, está bien, como ha creado tanto problema y se le ha dado una mala interpretación en los códigos, si se deroga todo ese capítulo del nuevo Código Penal se cometería un error. Se ayuda a los periodistas en efecto, pero se necesita a todos los ciudadanos de a pie, porque Pedro, que tal vez creó un problema vecinal en el que tal vez su mascota lo está dañando y no vino a limpiar lo que la mascota hizo o a repararlo, se generó un gran problema y lo ofendió, le dañó la moral, y si no hay una herramienta que venga a reparar eso se puede convertir después en lesiones, puede convertirse después en un homicidio. Entonces sería malo si lo derogan. ¿Qué tiene que hacerse ahí? Una norma que diga que los delitos contra el honor no serán utilizados para acusar en medios de comunicación, ni a periodistas, ni para funcionarios en el ejercicio de su función. Si excluyen a esas personas de la aplicación de esos artículos, queda solventado el problema. Yo no sé si Rafa tiene mucha opinión al respecto sobre eso. Sí, yo concuerdo. Lo que pasa es que cuando hablamos, miren, el tema de la libertad de expresión a veces es complejo, porque cuando hablamos de vivir en un sistema democrático, justamente esa libertad, primero, yo a veces lo pongo como una cadena. Primero, hablar de la libertad de información. Cuando circula información en una sociedad, eso genera que el ciudadano se pueda expresar mejor. Y ese debate que se genera con esa libertad de expresión es justamente lo que promueve un sistema democrático, es decir, una opinión contrapuesta con otra de la cual se pueda generar consensos, acuerdos, propuestas. Lo que pasa es cuando se puede abusar de ese derecho de la libertad de expresión y ahí se pueden vulnerar bienes jurídicos, como ya lo explicó Kenneth, por ejemplo, la integridad personal, en este caso también un delito contra el honor. Comúnmente, cuando hablamos de delitos contra el honor, son tres. Los más comunes está la injuria, la calumnia y la difamación.
¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la injuria es como que venga yo y de forma privada insulte a uno de ustedes, se sienta obviamente ofendido, una ofensa contra su honor, y entonces esa ofensa ustedes, bueno, se consideran y pueden buscar, en este caso, una persecución penal. La calumnia es cuando yo le digo a uno de ustedes, basado en una de las figuras que está en el Código Penal, por ejemplo, como el robo o el hurto, entonces yo acuso a uno de ustedes de haberme robado o de haberme hurtado algo. Entonces, la diferencia radica en esas dos, y que la injuria no necesariamente es que yo estoy acusando o insultando o vulnerando el honor de la otra persona con una figura o con un delito. La calumnia sí, yo te hago responsable de cometer un delito y es falso, no lo cometiste. ¿Qué pasa con la difamación? La difamación es cuando estas dos figuras se generan en un medio de comunicación masiva. Es decir, cuando lo que yo estoy diciendo o de lo que te estoy haciendo responsable o el insulto que estoy profiriendo, lo estoy haciendo en un medio que va a llegar a muchas personas y que por lo tanto la vulneración de tu derecho al honor se está más en una red social, en un medio de comunicación como la televisión, la radio. Entonces, como bien lo explicaba Kenneth, cuando se abusa de ese derecho a la libertad de expresión para vulnerar el honor de una persona, obviamente dependiendo de la persona, porque cuando, por ejemplo, nos referimos a un funcionario público, la doctrina internacional de los derechos humanos ya expresa que por el hecho de estar en el ejercicio de una función pública, que son más altos funcionarios, entonces están expuestos a la crítica y a muchas expresiones que a los que el ciudadano común no, porque obviamente el ciudadano común que no es funcionario público no tiene las mismas responsabilidades, la misma exposición mediática y el mismo inclusive poder del funcionario público para poder defenderse, porque justamente el funcionario tiene acceso a medios de comunicación para poder hacer frente a esas críticas que vienen desde la ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, es un tema que hay que tocarlo con pinzas y que naturalmente, por el mismo rechazo social que genera el Código Penal, a veces la discusión se vuelve un poco, se desmarca un poco de esos estándares legales. Pero la libertad de expresión, si bien es cierto, es un bien protegido que debe protegerse en una sociedad democrática, pero hay que ponerlo también a veces en equilibrio con aquel bien jurídico que es el honor, al que también tienen derecho los ciudadanos. Sí, porque aquí, bueno, este tema, este delito de la libertad de expresión también es uno de los más mencionados en la aprobación de este Código Penal, porque se ha vendido una imagen como que, o sea, que los periodistas no van a poder decir nada porque ya van a ir a los dueños de medios de comunicación a controlarlos y a coartarlos. O sea, yo estoy de acuerdo que haya libertad de expresión, pero aquí soy consciente que también en el país hay libertinaje de expresión. O sea, yo no estoy de acuerdo que una persona que esté detrás de un micrófono tenga la potestad de difamar y de denigrar la imagen de una persona. Ahora, yo soy consciente que si hay un acto de corrupción y el periodista tiene las pruebas y tiene, o sea, tiene evidencia para comprobar este delito, o sea, está bien que lo hable, pero para eso están los entes institucionales, para que presenten la denuncia y para que se abra un juicio, para que se abra un oficio y se inicie esta investigación. Porque bueno, yo recordaba ahorita que estaban hablando los dos abogados sobre libertad de expresión, aquí hay un medio de comunicación que estaba luchando por la aprobación de este Código Penal y en contra, pues, del CNA, porque el CNA decía que no y ellos decían que sí. ¿Pero por qué? Porque ellos se iban a ver beneficiados. Entonces yo no quiero mencionar acá el nombre del periodista, pero, o sea, sí se iban a ver beneficiados con este tema. Entonces yo concuerdo realmente con ustedes dos abogados que es un tema que hay que tocarlo muy con pinzas, como decía el abogado Rafael Jerez ahorita, porque y no es justo que se vaya a despenalizar estos delitos. Germán, no sé si tenés algo que agregar en este... No, estaba leyendo aquí que, o sea, puede ser penado de 1 a 3 años, pero me consultaban antes, porque antes de entrar con el tema, por ejemplo, se ven bastantes casos en redes sociales y quiero saber
si es penado, porque según lo que entiendo, sí. Por ejemplo, hay veces que exponen a chicas que, bueno, en un acto de tontera, de locura, mandan fotos que no deberían de estar enviando, y tal vez se pelea con el novio y estas las expone en redes sociales. O en otros casos, por ejemplo, hay gente que se ve bastante en redes sociales que la acusan de que lo estafaron y ponen imágenes de estas personas. ¿Eso va a ser penado o todavía no entra en esa figura del nuevo Código Penal? Sí, lo que ustedes mencionaban, bueno, es un tema, solo le voy a adicionar algo. Ustedes decían, sí, en el tema de los delitos contra el honor, si ustedes y todos los ciudadanos en general pueden consultar, ven que ahí no hay ningún bien jurídico que se llame libertad de expresión, eso ni se menciona en el código, ¿verdad? El tema es el honor de las personas. Si cualquier persona siempre dice verdades sobre otra persona y nunca dice cosas falsas, no tiene ningún problema, ¿verdad? Lo que castiga esos tipos penales es decir circunstancias que no son ciertas, imputar un delito que no es cierto o ofender a otra persona que dañe el honor sin tener evidencia o pruebas de ello. Entonces, eso es lo que castiga el código. Y en el nuevo Código Penal la difamación ya no existe como delito, solamente en el código actual, ya en el nuevo Código Penal la octava o agravar la calumnia sí se realiza por divulgación de algún medio como redes sociales o algún otro medio de comunicación. Y lo que usted manifestaba, sí, eso va contra la integridad personal, no está en el capítulo correspondiente al honor, sino la integridad de las personas. Y sí, también está penado en el nuevo Código Penal como en el actual también, ¿verdad? Que puede ser tanto enviar imágenes de contenido, uno en la parte sexual, ¿verdad? De las personas, también está penado en el código, y también imágenes que vayan, que son degradantes contra otra persona y que van encaminados a dar una malformación de su estado como persona, pero que siempre debe ir encaminado no contra el honor, sino contra otro aspecto de otro contenido, como ejemplo que les puse de la sexual y que generalmente va con una pena de 1 a 3 años más o menos también de manera aproximada. Una de las campañas más sonadas en las redes sociales también es acerca de la pedofilia, que se le redujo, ¿verdad?, la cantidad de años que la persona, pues, cuando es acusada por pedófilo, y pues hemos visto cómo la gente ha salido a reclamarlo, porque es obvio de que no es normal una persona que sienta atracción sexual hacia una niña o hacia un niño, en el caso de los pequeños, y pues eso es una también de las que están pidiendo de que se quite eso. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a esto? Sí, bueno, de perjuicio de que Rafa pueda opinar sobre ese tema también. Es que mire, en esto nosotros tenemos que ser totalmente imparciales, totalmente en este tema optimistas. Y ahí en ese tema yo sí trataría de las personas que han opinado y que han vertido de que hay una reducción. Yo ahí sí voy a diferir con ellos porque realmente la pena casi queda igual. Lo que pasa es que ahora está graduada, ¿verdad? La pena está graduada y eso en el código lo podemos ver porque él es el artículo 249 que habla de la violación, ¿verdad? Y la violación tiene una pena de 9 a 13 años en su tipo básico, ¿verdad? Entonces, pero la pena ya se comienza a agravar con 1/3 más, tanto en el mínimo como en el máximo, si ese delito va contra menores de 14 años. Entonces, ahí ya hay un incremento de 1/3 de la pena, es decir, ya no va de 9 a 13, sino que ya va la pena de 12 a 17 años. Y se agrava todavía 1/3 más si esa persona es pedófilo más o puso en peligro por imprudencia al menor, o la víctima aún es menor de 6 años, se le termina agravando aún más, o si la conducta está acompañada de algunos actos que se le llaman vejatorios, ¿verdad? O que dañan, o que por ejemplo, los actos de violencia de género, ¿verdad? Contra ese menor. Entonces,
realmente, y entonces ahí la pena casi está llegando a los 22 años, ¿verdad? Pena máxima. Entonces hay que leer en el contexto el código, ¿verdad? Que ahí llega de 17 a 22 años la pena máxima, 22 años, 6 meses. Entonces, ahí hay mucha gente que lee mal el código. Y entonces tenemos que leerlo en la gradualidad de lo que ustedes mencionaban al inicio. Y no es cierto que esté baja la pena en ese tema. Ahora, mire, nosotros somos muy objetivos y nosotros lo hemos mencionado, incluso con Rafa hemos tocado este tema, en el cual, mire, el código tiene un sinnúmero de errores, en efecto, que nosotros los hemos señalado y hemos sido claros en ese punto, ¿verdad? De que se deben de arreglar muchos aspectos. Y le puedo mencionar uno que quizás la población no lo maneja y que es, por ejemplo, un tema del artículo 107 y 108 del Código Penal, que habla de la cancelación de antecedentes penales. Esa figura, usted ve a esa gran fila de personas haciendo fila pidiendo sus antecedentes penales, todo porque les ayuda para poder trabajar, poder tener una... Entonces, ¿qué pasa? Dice el código que usted, una vez que cumple su condena, a Juan lo condenan a una pena de 10 años. La cumplió ya, hoy terminó de cumplir su pena, salió en libertad. El código le dice que tiene que esperar a un tiempo más y tiene que esperar, le dice que los delitos dolosos, es cuando usted hace el delito con intención de poder realizarlo, le dice que tiene que esperar el otro tiempo igual al máximo de la pena, hasta un máximo de 10 años, es decir, que puede tener una constancia de antecedentes penales hasta dentro de 10 años. ¿Qué va a hacer en esos otros 10 años esta persona que ya salió en libertad? No va a poder trabajar. Y dice, por ejemplo, imagínense que cualquiera de nosotros podemos cometer un delito imprudente. Los delitos imprudentes son los que no cometemos por nuestra voluntad. Es decir, como por ejemplo, el que puede conocer común y corriente todas las personas, un atropellamiento, ¿verdad? Entonces, que es producto de la imprudencia de algunas personas. En esos delitos, si usted cumplió la pena hoy, le dice que tiene que esperar 2 años más para usted poder tener unos antecedentes penales limpios. Entonces, si yo soy una persona que cometí eso producto de una imprudencia, cumplí mi pena, soy un buen ciudadano, aún después de eso tengo que esperar 2 años más para poder trabajar y para poder tener, eso sí es violación de derechos humanos, sí. Eso sí es violación a todas. Entonces, hay muchas cosas que la gente tiene que empaparse y conocer, y que de lo cual no se habla comúnmente, y sí tiene que desaparecer en relación a mi derecho constitucional de haber infringido una norma penal, haber cumplido una pena, y porque yo después tengo que ponerme en una situación todavía más gravosa si yo ya cumplí con la sanción penal. Para darles un ejemplo, y de eso podemos hablar, nosotros tenemos alrededor de 81 artículos con los cuales tenemos colisión en el código, unas normas chocan con otras, y también tenemos obviamente nuestras opiniones en particular sobre algunas atenuantes en algunos delitos, que por ejemplo en los delitos de malversación de caudales públicos dice que si usted como funcionario tomó 5 millones prestados de la cuenta que usted administra como funcionario público y los metió en su cuenta personal y los tuvo ahí durante los 4 años que ejerció en ese cargo, y antes de irse usted ya los saca de su cuenta personal, los devuelve y ya se va. Entonces, si a usted después lo investigan, usted se le reduce hasta 2/3 de la pena. Entonces, ese tipo de atenuantes para que los funcionarios puedan cometer un acto irregular. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Sí, bueno, yo para darles otro ejemplo, de la mano con lo que Kenneth les dijo de los antecedentes penales, hubo una figura que de hecho estuvo en el código y luego la eliminaron, desde las pocas cosas que sí eliminó el Congreso, fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, las personas jurídicas son empresas, organizaciones no gubernamentales y en general pues personas jurídicas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el código vigente, el código viejo, eso no existía. Es decir, comúnmente y popularmente la gente dice, no, es que la empresa o una organización no puede cometer un delito, solamente yo como particular lo puedo hacer. Lo que pasa es que en la legislación penal de muchos países de Latinoamérica, gradualmente se fue incluyendo la figura de la responsabilidad penal de las personas, porque recordemos que las empresas, a pesar de que obviamente no son personas naturales, pero cumplen una función social, y de hecho ustedes lo escuchan mucho,
en los anuncios televisivos o en muchas comparecencias de representantes de empresas. Dicen, nosotros somos una empresa socialmente responsable. Y es que justamente, aparte de que el propósito fundamental de la empresa es el lucro, es decir, obviamente generar ganancias para sus empleados, para sus directivos, pero con su actividad también genera una función social, porque justamente ese lucro se obtiene a través de un producto, un bien o servicio que se ofrece a la ciudadanía. Entonces, ahora, y lo hemos visto en los últimos años, muchas empresas y organizaciones no gubernamentales y fundaciones se han utilizado para cometer actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se busca comúnmente es la persecución penal contra la persona de la empresa que el delito. Pero ¿qué pasa entonces con el dinero del que la empresa se vio beneficiada también por el delito que cometió la persona? Entonces ahí es donde entra la responsabilidad penal. Obviamente no estamos hablando de que la empresa va a ser recluida, eso es materialmente imposible, pero sí hay sanciones que se le pueden imponer a la empresa, como multas, prohibición de participar en licitaciones públicas del Estado, es decir, hay varias sanciones que se pueden imponer, y esto también de la mano con que las empresas deberían tener dentro de su funcionamiento interno mecanismos que impidan que puedan ser beneficiadas por la comisión de un delito. Y todo lo que yo les estoy hablando ahora fue eliminado por el Congreso Nacional, es decir, en el nuevo Código Penal existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero en diciembre del año pasado todos los artículos referentes a esta figura fueron eliminados. Entonces, eso a veces es complejo de eliminar esto o tienen que aprobar esto, porque eso es complejo. Es decir, eso tiene que ser después de un debate con todos los sectores de la sociedad en los que se evalúe qué cosas es beneficioso que permanezcan en el código y qué cosas deben eliminarse o reformarse. No solamente proceder a eliminar porque sí, porque esta figura, por ejemplo, era una novedad, como les digo, no está incluida en el código vigente, pero era un primer paso para que las empresas también realmente cumplieran con esa función y esa responsabilidad social. En el tema de las protestas, bueno, últimamente se ha aprobado algunos artículos, algunos decretos en el Congreso que pueden ser catalogadas como actos de terrorismo. Y pues ahorita en este nuevo Código Penal también se toca este tema, porque aquí mucha gente dice, no, ya no vamos a poder protestar porque nos van a acusar de terroristas y nos van a encarcelar. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el tema de las protestas? Porque, o sea, yo coincido, y no sé si ustedes lo van a hacer, que está bien protestar pacíficamente, pero ya al entrar al vandalismo ya es otra cosa diferente. Me gustaría escucharlo a ambos. Sí, solo voy a rápidamente a dar una introducción para que Kenneth pueda complementar. A veces lo que pasa, por ejemplo, como vos bien lo mencionaste, el tema del terrorismo. La gente ha estado denunciando que la figura dentro del título de terrorismo puede ser utilizada para decir que una protesta social debe ser catalogada como terrorismo. Lo que pasa ahí es que a veces el artículo te puede decir una cosa, pero la interpretación que puede realizar, por ejemplo, el Ministerio Público, que es el encargado de ejercer la acción penal pública, o incluso la interpretación que le pueda mejorar al momento de aplicarla, es ahí donde se puede entonces criminalizar la protesta social. La protesta social es un derecho fundamental y está protegido por la Constitución, el derecho a disentir. Obviamente, como vos lo mencionás, eso también tiene un límite, es decir, los derechos humanos en su mayoría pueden tener limitaciones, porque hay un interés público que se busca proteger y una proporcionalidad de lo que vos querés limitar. Cuando obviamente se vulnera la propiedad privada y se atacan establecimientos comerciales, entonces obviamente la protesta social pierde su razón de ser. Pero obviamente hay que poner sobre la balanza cada caso. Hay casos en los que la protesta social también se ve atentada por la represión de la policía o de los militares. Y ahí es donde también entra en juego el uso de la fuerza. En qué proporción pueden o deben usar la fuerza de estos órganos de seguridad.
Entonces, es la interpretación que se le pueda dar a esa figura desde el Ministerio Público o desde los juzgados y tribunales. Porque ahora, obviamente, al haber interpretaciones tan abstractas, tan amplias, entonces corremos el riesgo de que ahí la protesta social se pueda encuadrar como terrorismo, lo cual obviamente no procedería. Wow, qué interesante. La verdad que, pues hablando ya con personas que manejan los temas, uno se va dando cuenta de que a veces la información pues se malinterpreta, entonces pues aquí lo estamos aclarando y yo quiero también que nos comenten acerca de un caso de que se está creciendo en la actualidad, no solamente en Honduras sino en el mundo, y es acerca de los feminicidios. Quiero que nos cuenten acerca de cómo se vienen con este nuevo Código Penal respecto a ello. Bien, en efecto. Para contestar la pregunta, sí, solo voy a adicionar un poco el tema del terrorismo. Miren, en la asociación terrorista, que está en el artículo 587 del Código, ahí se refiere a, se ha catalogado que se va a penalizar la protesta social. No es cierto, ¿verdad? El tema es que si usted se asocia con fines terroristas, ya está establecido que usted debe llevar una situación particular, y no lo dice el Código Penal hondureño, lo dicen los tratados internacionales sobre terrorismo. Lo dice el tema de que una de las finalidades es romper el orden constitucional, ¿verdad? Y desgraciadamente eso lo va a ver usted plasmado en todos los códigos del mundo, porque nadie puede atentar contra un orden constitucional, un orden establecido legalmente, cómo funciona el país, ya sea un orden presidencialista, ministerial, etcétera. Nadie se puede asociar para romper el orden constitucional. La Constitución le dice que usted puede protestar si tiene un gobierno legítimo, y está establecido el tema de poder usted protestar, si el tema sea, pero no usted romperlo. Usted puede protestar y usted puede sublevarse, etcétera, pero no romper el orden. Romper el orden usted como ciudadano no lo puede hacer. Y además el otro finalidad es, el otro aspecto que le pide, que también usted puede caer en asociación terrorista, es provocar un estado de terror en toda la población. Porque usted, a través de cualquier tipo de vandalismos, de armas, etcétera, si usted crea un estado de terror en la sociedad o trate de romper el orden constitucional, va a incurrir en terrorismo, y eso lo dice el Código Penal y lo dice todos los convenios internacionales, ¿verdad? Y en relación a la pregunta de Marzo May, del tema de femicidio, el Código lo regula, y en efecto, ahí sí yo tengo mis consideraciones particulares, en las cuales las hemos manifestado, y es ahí sí, a nosotros hemos hablado de que el Código baja la pena de manera considerable en el tema del femicidio, y más bien creemos que el tema del delito contra la mujer debe más bien fortalecerse y debe de protegerse a toda costa ese tema. Y en el actual código, el código vigente se eleva hasta 14 años, está la pena, hasta 40 años está la pena en este momento, a quien le dé muerte a una mujer. Pero mire, aquí hay que aclararle algo a la población. El femicidio sucede no por el hecho de que yo, Juan, mate a María, que es mujer, y le dé muerte. Ese no es un femicidio. Ese es un homicidio normal. El femicidio es cuando una persona le da muerte a otra por razones de género y cuando hay relaciones desiguales de poder. Si eso existe, entonces ahí sí hay un femicidio. Tienen que haber relaciones desiguales de poder y que también exista una situación de género, es decir, que yo a esa persona porque es mujer y al odiarla porque es mujer, entonces ahí también yo ejerzo una relación desigual de poder porque por esa situación particular, o que esa relación desigual también se puede ver porque sea el jefe a la subordinada, o que sea también una persona que esté en una posición jerárquica mucho mayor que ella, pero tiene que haber motivos de odio por ser mujer. Entonces, si eso se da, hay femicidio, y el código ya regula el tema del femicidio en este momento hasta 40 años, pero el código nuevo, que va a entrar en vigencia el 25 de junio, lo regula en su pena básica de 20 a 25 años, con una agravante particular de 25 a 30 años si concurren ciertas circunstancias, como haber alevosía,
Es decir, si yo planifiqué previamente un plan y le doy muerte por la espalda, por ejemplo, ahí se agrava y llega hasta 30 años. Hubo una rebaja de 10 años y nosotros hemos elevado nuestra voz y internacional que nos vuelva a dejar tal y como estaba en el código vigente actual, porque es una lucha que las mujeres han hecho como un sector que siempre se ve vulnerable por ciertos temas de machismo, ciertos temas que se ven en nuestra sociedad, y de cierta manera hay que protegerlas para generar una pena mayor, una pena ejemplificante que permita determinar que la persona que incurra y que sea capaz de dañar la integridad de una mujer por razones de género y relaciones desiguales de poder va a tener una pena fuerte. Bueno, la verdad, muy importante todo lo que nos han mencionado. Lamentablemente ya el tiempo se nos ha terminado, pero quería terminar con una última pregunta. ¿Están o no de acuerdo con el nuevo Código Penal? Bueno, aquí le voy a dar a Rafa para que cierre. Le voy a dar... yo en particular soy de criterio de que el código tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas de avanzada, y en particular el código, al final del camino, miren, muchos lo que estamos en contra del código como su servidor, porque no estoy en contra totalmente, estoy en contra porque se debe de arreglar lo que no está bien, y lo que no está bien debe de arreglarlo, porque si el código entra en vigencia hacia el 25 de junio, el tiempo nos va a dar la razón. Hay aspectos que no lo van a poder aplicar los jueces, hay aspectos que van a colisionar las normas, y lo que le llamamos jurisprudencia, que son los precedentes que los jueces dictan al momento de aplicar la norma al caso concreto, van a venir interpretando la norma y van a venir señalando que la norma no está bien, y en el tiempo van a tener que arreglarlo. A los que estamos en contra nos acusan de que nosotros somos portadores del llamado populismo penal. El populismo penal es el que utilizan los mandatarios y los que crean una política criminal de que elevando a toda la sociedad, y por lo tanto las personas van a estar totalmente satisfechas. Quiero decirles que eso no es así, ¿verdad? Y nosotros no estamos a favor de que se incrementen las penas. Como dato para toda la sociedad hondureña, en el periodo en el que aquí en Honduras se han incrementado más las penas es cuando más se ha disparado los índices de criminalidad. Entonces, nosotros estamos claros de que las penas altas no vienen a reducir la delincuencia. Simplemente queremos que cuando hay bienes jurídicos que son altamente protegidos por el Estado, haya un respeto y siempre quede la misma pena. Y con esto les doy la palabra a Rafa para que él cierre esta interesante noche que hemos tenido aquí con ustedes, y en la cual yo en particular me he sentido muy cómodo y le he pasado súper bien. Sí, bueno, yo me sumo a ese agradecimiento. Creo que también ha sido muy relajada la conversación para que podamos a veces no solamente explicar como puntualmente qué dice el código, pero también cuál es el origen de una figura y en qué contexto. Porque hay que recordar, y ahí es donde yo quizás complemento un poco lo que dice Kenneth, que un código penal y cualquier otra normativa de la República se aplica en una sociedad, y por ende hay que verlo en ese contexto socioeconómico en el que se aplica. Es decir, nosotros podemos tener un código penal, pero también necesitamos un ministerio público que tenga la capacidad de poder cumplir sus funciones, y un poder judicial que, con la independencia que debe tener, pueda aplicarlo. Y entonces ahí estamos hablando de un ecosistema jurídico que debe coexistir para que entonces el Código Penal realmente cumpla esa función para la que se creó. En ese sentido, y después del análisis que nosotros hemos hecho, considero que el Código Penal no debe entrar en vigencia en tanto no se hagan las reformas a los delitos y a las penas a las que se le debe prestar la atención en razón del cambio drástico negativo que tuvo. Pero una vez que se abra este con todas las organizaciones de sociedad civil, las que son más críticas especialmente, y aquellas que son más propositivas, y se reformen esos delitos, entonces ahí sí que pueda entrar en vigencia y que entonces venga a fortalecer el sistema de justicia penal en Honduras. Excelente, bueno, y para nosotros también ha sido una plática amena, y les agradecemos por haber hecho un espacio en su agenda. Y definitivamente, bueno, el Código Penal es tan amplio que
necesitaríamos más de una hora para tocarlo y para tocar todos ciertos temas, porque ahorita nosotros mencionamos los principales delitos que son los más comunes y que son los que más se tocan en redes sociales y que maneja más la población. Pero yo espero que para la paz y tranquilidad del país se pueda llegar a un consenso en este tema, se hagan las reformas que se necesiten. Yo sí destaco que hay algunos aspectos, coincido con ustedes, positivos, que mejoraron en comparación con el Código Penal anterior, pero bueno, ya de por sí somos un país divididos y ojalá esto no venga a contribuir más a esta división, Germán. Vamos a dejarle la palabra a Mar. No, pues claro que la verdad es que fue realmente una cátedra para nosotros, pues obviamente no somos conocedores mucho del tema y pues ya personas que se dedican a ello nos explican más a detalle de cómo se trata, pues a veces nos dejamos guiar por información que vemos en las redes sociales de personas que hacen sus comentarios y pues yo lo que recomiendo a los que nos están viendo en el Facebook Live, que mejor leamos, que nosotros nos estudiemos y lo analicemos mejor, porque eso de estar viendo ahí enfermándonos la mente más bien es más dañino, porque como lo estaban diciendo, hay cosas que son positivas y hay cosas pues que son negativas. Es necesario pues que siempre nos mantengamos informados. Estoy muy feliz, agradezco a Kenneth y a Rafa, realmente fue de mucho aporte para todos nosotros y bueno, esperamos que se llegue a un consenso, como decía Pancho, y que todas esas cosas negativas se logren hacer positivas. Bueno, y yo para concluir quiero invitar a los diputados del Congreso Nacional que pongan una ley. Por ejemplo, en México en todas las clases que uno va de la universidad le ponen derecho laboral, no sé cuál, son 3 clases de derecho que en cualquier carrera que uno escoja, pues ahí van, porque uno se prepara para la vida y tiene que ver con algo. Entonces al final cuando uno sale, por ejemplo aquí, que no todas las carreras llevan derecho laboral, uno sale y no sabe cuáles son por ejemplo, sus derechos, cuáles son sus deberes, y es ahí cuando a uno la ignorancia lo puede seducir para llevarlo a cualquier lado. Entonces invito a los diputados que también se enfoquen en la educación, porque si no pasa de que todo el mundo tiene su propia opinión y empieza el caos. Y otra cosa que sí quería comentar es con eso de la corrupción, que es lo que más se ha tocado ahorita con este nuevo Código Penal, que yo creo que si las penas son más duras, son menos personas las que van a estar como tentadas. Pero como bien nos decía, cuando alguien va a cometer un crimen no está viendo cuántos años le va a tocar. Pero el Código Penal ahí. Pero así como se hace una publicidad, y todo el mundo dice, no, es que ahora van a estar impunes y que no sé qué, así deberían de poner duras las penas para hacer publicidad de que está bueno. Ahora que se roben 10,000 lempiras, van a tener una condena, por decirlo así, de 50 años. Entonces yo creo que nadie va a tener ese valor de poder cometer un crimen así. La verdad que muchas gracias por aceptar la invitación y darnos, como decía Mar, esa cátedra, porque son temas que la mayoría de los hondureños, y yo me incluyo, somos ignorantes, y la verdad sí necesitamos esa guía para poder entender un poco más del tema.